Bienvenidos sean al Rincón del Irreverente, el espacio de reflexión y desahogo para todos los ateos hispanoparlantes. Te recordamos que puedes escuchar todos nuestros programas desde nuestra página en facebook.com/Rincón del Irreverente, como también desde nuestro blog rincón-irreverente.blogspot.com, donde puedes hacernos comentarios, sugerencias y también dejarnos una donación. En Twitter somos Rincón Ateo. Y hoy tenemos una noticia muy importante que compartir con ustedes, porque el Rincón del Irreverente en Facebook se ha hermanado a la página Ateos. Es una comunidad enorme de no creyentes y una fuente importantísima de información y actualidad. Así que les animamos a hacerse partícipes de Ateos a través de nuestra página de Facebook o yendo directamente a facebook.com/Ateos Unidos. Y queremos mandarle un saludo a Diego, su fundador, por haber tenido la amabilidad de invitarnos. Así que ve y riega la voz porque hoy tenemos... matanzas y atrocidades en el nombre de Cristo. ¿Cuántas matanzas nos han llevado a cabo en el nombre del llamado Príncipe de la Paz? Recientemente el Papa Ratzinger dijo desde su humilde residencia en el Vaticano que no es el castigo lo que debe ser eliminado, sino el pecado. Refiriéndose al capítulo 18 del Génesis, donde se menciona la aniquilación completa de Sodoma y Gomorra, Ratzinger explicó que la maldad de los habitantes de esas dos ciudades había llegado a un punto tan alto que se requería de la intervención de Dios para hacer un acto de justicia, deteniendo el mal y destruyendo esas ciudades. Y según Ratzinger, este episodio bíblico es un ejemplo de la certeza de que el Señor es misericordioso, porque tras la intercesión de Abraham para que no se destruyeran las ciudades, Dios le dijo que si encontraba un número determinado de personas justas, no destruiría la ciudad. Pero ni siquiera aparecieron 10 personas justas. Y entonces... Y Ratzinger dice, el Señor estaba dispuesto a perdonar, pero las ciudades estaban encerradas en un mal paralizante. Y el rechazo a Dios y a su amor lleva en sí mismo el castigo. Yo digo, bueno, si llevara en sí mismo el castigo no habría que destruir las ciudades. Y es que el concepto de misericordia en el cristianismo es muy relativo. Y podemos decir que a lo largo de la historia del cristianismo se ha aplicado a la filosofía de muerto el perro, se acabó la rabia. Por eso no bajen la guardia cuando desde el Vaticano se diga Odiemos al pecado, pero no al pecador. Porque las pajas no se acaban hasta que eliminas al pajero. Así sucede con toda la lista de pecados. Y precisamente en esos menesteres de eliminación de pecadores es que el Vaticano tiene un currículum prodigioso. Pues quizás estamos ante la única institución histórica con más de 15 siglos de actividad terrorista. Y aquí hemos rescatado para ustedes algunas de esas perlitas de la historia criminal del cristianismo. Así que demos un pequeño vuelo cronológico y empecemos con el suceso número 1. Es curioso que cuando se nos habla de los primeros años del cristianismo, se nos plasma una visión de una Roma perseguidora y asesina de cristianos. Pero la verdad es que las persecuciones contra los cristianos fueron unos sucesos muy puntuales, bajo el mandato de unos emperadores específicos, porque la realidad es que durante los primeros siglos de ese imperio, si hubo una cualidad en Roma, fue la capacidad de integrar culturas de diferentes pueblos. Cuando Roma invadía un territorio, no se abolían los cultos a los dioses locales, sino más bien esas divinidades nuevas pasaban a formar parte, poco a poco, del culto oficial del imperio. Siempre y cuando se pagaran los tributos a Roma y no hubiese una amenaza directa a la autoridad, existía una gran libertad de creencias y tolerancia con todas las religiones que estaban dentro del imperio. Y lo que los cristianos de hoy no quieren que tú sepas es que fue precisamente cuando el cristianismo se asentó en el poder de Roma
que se acabó con la tolerancia y la libertad de culto. Y los supuestos perseguidos se convirtieron en los más acérrimos perseguidores. Y desde el edicto de Milán en el año 313, cuando Constantino declara oficial la libertad del culto cristiano, es cuando empiezan a destruirse poco a poco templos paganos y asesinarse a los sacerdotes de las religiones politeístas. Esas persecuciones se consolidaron una vez el emperador Teodosio, en el año 380, emite el edicto de Tesalónica, por el cual el cristianismo católico se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. El emperador Teodosio fue el que le dio el golpe de muerte al paganismo, prohibiendo todos los cultos a los dioses y repartiendo todos los cargos públicos entre los cristianos. Se dice que incluso algunos hijos de Teodosio fueron ejecutados porque los encontraron jugando con restos de estatuas de dioses paganos. Vamos a la atrocidad número 2. Posiblemente el daño más grande a la cultura mundial, producto de esta política de Teodosio, fue la destrucción en el año 391 de la Biblioteca de Alejandría, uno de los centros de sabiduría más grandes de la antigüedad. La biblioteca fue saqueada y quemada por turbas cristianas que afirmaban que la única verdad que hacía falta conocer estaba ya escrita en la Biblia. Para ellos el conocimiento humano, el conocimiento científico, no valía absolutamente nada. Por eso había que tirarlo todo al fuego. Les recomiendo la película Ágora del director Alejandro Amenábar, donde se narra este suceso que quizás marca el inicio de eso que algunos llaman la Edad Oscura, algo que le costó a la humanidad alrededor de 1000 años de atraso científico. Vamos ahora a la tercera gran atrocidad en el nombre de Cristo. La querella contra los iconoclastas. Este es quizá uno de los episodios de la historia del cristianismo que menos se discute, pero es quizá uno de los más interesantes y se centró en la discusión en torno a si era lícito o no que los cristianos hicieran y rindieran culto a las imágenes, a las estatuas o pinturas. El conflicto comenzó alrededor del año 726 y duró más de un siglo. El cristianismo se dividió en dos facciones. Por un lado, los iconoclastas, quienes estaban en contra de las imágenes, y como argumento utilizaban el hecho de que uno de los 10 mandamientos era no te harás imágenes, ni te postrarás ante ellas, etcétera, etcétera. Los iconoclastas querían la prohibición absoluta de todas las imágenes. Por otro lado, estaban aquellos que se oponían a la prohibición, los llamados iconódulos, cuyo argumento bizantino era, en resumen, que si Dios se había hecho imagen en su Hijo, en la figura de Jesucristo, no había entonces ningún pecado en hacer una imagen, es decir, una pintura, una escultura, de la imagen de Dios, o sea, de Cristo. Se podrán imaginar la cantidad de citas bíblicas, interpretaciones, pajas mentales, tanto en un bando como en el otro. Hubo excomuniones mutuas, pero sobre todo mucha espada. Y se dice que a consecuencia de la querella de los iconoclastas murieron unas 60.000 personas entre ambos bandos. El lado ganador, como se podrán ya imaginar, fue el lado en favor de las imágenes. Y ahora el punto número 3, las famosas cruzadas. Alrededor del año 1071, los musulmanes habían tomado gran parte del territorio del Imperio Bizantino, incluyendo la ciudad santa de Jerusalén. Y dada la importancia de esta ciudad, esto causó una conmoción muy grande en la comunidad cristiana europea. Y fue entonces que se le ocurrió en Francia al Papa Urbano II la hermosa idea de viajar a Oriente y retomar el territorio de manos de los musulmanes. Hollywood nos da esta imagen de los caballeros cristianos que fueron a la cruzada con sus bonitas armaduras y sus espadas relucientes, pero la realidad es que la mayoría de los cruzados eran unos buscones, mercenarios, saqueadores, violadores, asesinos, que no esperaron a llegar a Jerusalén para sacar sus armas, sino que a lo largo del camino fueron destruyendo, matando judíos, robando. Algunos de los príncipes europeos sinvergüenzas que auspiciaban estas cruzadas, no se crean que llegaban, rescataban territorios y se los devolvían al Imperio Bizantino. Si retomaban los territorios, se los quedaban para sí mismos,
porque pensaban que en fin de cuentas, ya que, aunque era cristiano, el Imperio Bizantino realmente estaba bajo la facción ortodoxa, la facción oriental, después del gran cisma de Oriente y Occidente. En otras palabras, los cristianos a quienes Jerusalén había sido arrebatada no eran latinos católicos. En teoría, su lealtad era exclusivamente con el Papa de Roma. Así que les daba igual llegar a Jerusalén, expulsar a los musulmanes que podían y declarar que esos territorios entonces eran de ellos. Las cruzadas fueron un verdadero desmadre. Todos los líderes velaban por sus propios intereses. Y al final, todas esas guerras y batallas no sirvieron para nada porque Jerusalén volvió a caer en manos de los musulmanes. Hubo en total más de 10 cruzadas y hasta la fecha nadie sabe con exactitud cuántas personas pudieron morir. Pero casi todos los historiadores estiman que pudo ser más de 1 millón de personas. Ahora vamos al punto número 4. Se trata de la cruzada albigense o la cruzada contra los cátaros. El catarismo fue un movimiento religioso instalado en lo que hoy sería el sur de Francia y el norte de España, en la región de los Pirineos. Y aunque su religión era de raíces cristianas, los albigenses, los cátaros, no reconocían autoridad alguna en el Papa de Roma, lo que bastó para que el Papa Inocencio III, nombre muy apropiado para el caso, declarara herejes a todos los cátaros y merecedores de conocer el filo de la espada. La Iglesia Católica declaró que todos aquellos que eliminaran a la herejía recibirían el perdón de todos los pecados, además de un pasaje y pasaporte directos al paraíso en caso de morir. Exactamente lo mismo que le ofrece el Islam a los musulmanes que mueren en la yihad, exceptuando, claro, las 72 putas divinas con himen regenerativo. Los historiadores estiman que solo en esta cruzada contra los albigenses murieron alrededor de 100.000 personas. Y bien, hasta aquí llega este episodio del Rincón del Irreverente. En el próximo hablaremos de la Inquisición y otras atrocidades cometidas en el nombre de Cristo. Y recuerda que no importa cuál sea tu situación, por cada persona que te discrimine por tu ateísmo, hay 1000 que están dispuestas a escucharte y recordarte que no estás solo o sola. Hasta la semana que viene y que tengan un buen día.